Bueno, pues muchas gracias, Antonieta, por la invitación. Eh, Gracias por el interés en mi trabajo. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Eh, Gracias. ¿Hay alguien más? Madison, Bentley, ¿están conectados? Sí, Ok, gracias. Nomás para saber, pues somos poquitos igual y para referirme, para saber con quién estamos, de quién estamos acompañados. Pues muchas gracias por la invitación, por el interés en mi trabajo y pues la verdad me entusiasma esta charla porque creo que es una buena oportunidad dado el contexto de este encuentro de escritores iberoamericanos, hablar sobre mi más reciente proyecto que lleva por nombre Vine a la Pinta porque me dijeron que acá vivía mi padre. El título es una referencia bastante, creo, evidente a Juan Rulfo, a, a la novela Pedro Páramo, cuya línea inicial es esa. Así empieza ese libro. Dice, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Y al igual que Juan Preciado, en la novela, yo decidí emprender un viaje también para conocer a mi padre biológico. Y en el transcurso de ese viaje, uh, encontré elementos que me ayudan a narrar otros aspectos, no solo de la vida íntima de una familia como la mía, sino también de la realidad social de la familia como estructura y de la sociedad mexicana en este momento tan determinante por el que está pasando, dada el contexto de violencia que le atañe. Entonces, pues dada esa introducción al proyecto, me gustaría, les voy a estar compartiendo pantalla a momentos, pero para que vean las imágenes, para escuchar un breve segmento de un video. Yo soy fotógrafa, mi práctica tiene que ver principalmente con la imagen, pero uso constantes referencias a la literatura y a otras expresiones. Mis medios son la fotografía, pero también uso audio. Tengo un particular interés también por la música popular, por las expresiones del pop culture, como se podría llamar. Y trato de fusionar todos estos elementos para crear una experiencia que se acerque un poco a mi visión del mundo, pero también a algo que supongo que ustedes como escritores conocen, del cual habla una escritora que se llama Cristina Rivera Garza, que es procesos de desapropiación. Los procesos de desapropiación para Cristina Rivera Garza es un concepto en el que ella trata de hacer un ejercicio de, por un lado, dejar a un lado la idea del autor original, único e inigualable, con la realidad de la creación, que es un juego intertextual, un juego en el que estamos constantemente tomando de muchos lugares para construir algo nuevo, se podría llamar, pero ahora sí que como un quilt, ¿no? Como estos retazos de, de realidad, de experiencia, que se conjugan en un momento para dar creación a algo, al arte, ¿no? A cualquier modo de arte. Les comparto la pantalla para que vean una imagen importante y en el cual, no sé si pueden ver mi pantalla. sí.
¿La pueden ver completa? Sí. Ok. Justo cuando Antonieta me hizo una entrevista para este pequeño, esta nota para la revista Peregrinos, hablábamos de esta imagen, ¿no? Y de su importancia. Esta imagen es la imagen con la que generalmente presento el proyecto y creo que en ella se dan encuentro muchos signos de lo que yo intentaba, sobre los temas que yo intentaba hablar, ¿sí? Y sobre ideas que yo también sustraje, de Cristina Rivera Garza. Para hacer este libro, yo hice una investigación, tuve una beca, para hacer este proyecto, y yo me basé en este libro. Yo no fui a revisar a Juan Rulfo directamente. Yo revisité a Juan Rulfo a través de Cristina Rivera Garza, en esta especie de biografía ficcionada que ella escribió, que se llama Había mucha neblina o humo o no sé qué. Esta fue una gran herramienta para el proyecto y de la cual me gustaría hablarles un poquito más en detalle. Pero primero les quisiera invitar por un poquito transcurrir las imágenes de este proyecto para que tengan esa imagen en su mente cuando hablemos de cómo este libro me ayudó, ¿no? Les comparto pantalla nuevamente. A ver, un momentito. Es que quiero... Ok. En mi página de internet que están invitados, ¿pueden ver la pantalla? Están invitados a visitar, la pueden ver aquí arriba. Si ustedes desean abrir por su lado el link, se los pongo también aquí en el chat. ¿Cómo abro el chat? No puedo abrir el chat cuando estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ok, se los dejo por acá por el chat, por si gustan ustedes abrirlos en su propia pantalla. De todos modos se los comparto para acá. Les platico brevemente el proyecto. El proyecto Vine a la Pinta es la reconstrucción de la historia familiar que hice a través de varios viajes entre Estados Unidos y México. La intención era visitar a mi familia, a los lugares donde emigraron entre Albuquerque y Colorado, y luego otro viaje hecho a La Pinta, un poblado en un valle donde da inicio la Sierra Madre en Chihuahua. La idea era ir como juntando retazos, ¿no? Que fueran uniendo esta historia de mi familia, de cómo migró, del por qué migró y qué vínculo tiene esa historia personal, familiar, con la figura de los padres ausentes, que es una condición en mi familia muy recurrente. Mis abuelos, los padres de mis hermanos, todos fueron hombres ausentes. Y yo quería tratar de explicar ese fenómeno más allá de una visión íntima, personal, sino desde una perspectiva más social. Entonces encontré que desde ese relato, esta figura del padre ausente está vinculada con la del desplazamiento, con la de la migración y la violencia asociada al crimen organizado en estas partes de México de donde proviene mi familia. Para hacer eso, y en esta presentación no andaré mucho en ese aspecto, pero decidí usar algunas técnicas fotográficas porque yo me enfoco muchísimo en usar las técnicas en función de la historia que quiero contar o de la idea que quiero explorar en mi trabajo.
no creo que todas las herramientas generan los mismos efectos. Y lo que pueden ver, estos colores rosas exuberantes que ven en las imágenes, son el resultado del uso de la película infrarroja. Una película sensible al espectro de luz infrarroja y que convierte la clorofila en las plantas hacia estos colores rosados. Y dependiendo de un filtro que uso en la cámara, se tornan de ciertas tonalidades magentas, ¿no? Para mí esa película y los colores que se generan me sirven como una metáfora para hablar del sistema de género binarios, ¿no? En el que hombres y mujeres desempeñan ciertos roles distintos en la sociedad, en las familias, y que en base a ellos se determina muchísimo de nuestras historias íntimas, ¿no? El por qué los padres abandonan y el por qué las madres tienen que enfrentar la realidad solas, tiene que ver con las exigencias de género que se ponen sobre la experiencia de las personas, sobre si eres hombre o eres mujer, ¿verdad? Entonces, otra herramienta importante fue el hacer uso del archivo familiar, de tratar de abrir esa ventana a la memoria y ver cómo dialogaba, ¿no? con las imágenes que estaba yo produciendo. Un ejemplo de ese resultado es esto, ¿no? La imagen de la izquierda es mi tía abuela y su amiga en 1949 en la mitad de la sierra, en el mismo pueblo. 70 años después, este es mi primo y su amigo en la misma sierra. Casualmente, yo encontré esta foto en Albuquerque después de hacer este viaje y tomar esta foto. Y me di cuenta de esos diálogos que se establecían intergeneracionalmente y que este ejercicio de ponerlas juntas me habla muchísimo de esos roles de género, ¿no? Cómo atraviesan el tiempo, cómo siguen afirmándose y cómo están ahí registrados en nuestras memorias familiares. Y entonces aquí busco crear esa metáfora, pero también crear un ambiente distópico, una atmósfera distópica, porque estas estructuras son las que han dado pie a la catástrofe de la violencia que estamos viviendo. Les voy a leer este breve poema asociado a los 3 distintos capítulos que escribí como para expresar toda esta interconexión que yo hago de conceptos y de narrativas. Capítulo 1. Sobre los abuelos o cómo esto pasa en todas las familias. El Estado omitió su rol como lo hicieron los padres de sangre. La añoranza persiste como el mito del pueblo originario, de la familia que no pudo ser, del pedazo de tierra propio. Las madres, en un acto de resistencia y destrucción, quemaron el rastrojo. Ni el territorio físico ni el de la memoria es ya nuestro. Se tuvo que migrar al norte. No hay hogar para regresar del exilio. Viaje al sur. Al futuro lo controlan máquinas asiduas de semillas, maderas y minerales. Solo queda el espejismo de trocas cromadas rondando al ritmo de corridos que cuentan historias de jóvenes ávidos de gloria y vidas breves. Los pueblos del norte de Chihuahua fueron desplazados. Más que un fenómeno migratorio, fue un fenómeno de desplazamiento. El Estado omitió el rol que había asumido, que era el de proteger las tierras que se habían ganado en una revolución, como la Revolución Mexicana. El Estado traicionó esa promesa y las familias tuvieron que fragmentarse e irse. En ese proceso, los padres fueron los primeros en emigrar. Los hombres tenían que salir de sus casas, ir a buscar el prometido progreso en las ciudades o hacia el otro lado, en Estados Unidos. Esa fue la historia de mi abuelo.
En esta postal de 1973, él manda un mensaje a su familia. Este es el frente de la postal y este es el reverso. Dice, esta es mi tarjeta de Navidad. Que la pasen muy feliz. Los quiero, no los olvido. Aldemaro Aragón. Y posa con su, creo que es un Mustang de la época, un poquito más viejo de la época. Pero este era mi abuelo, un dandy que cuando llegó a la ciudad se impresionó, se metió a las cantinas y conoció a otra mujer de la cual se enamoró y con quien se fue a vivir a Albuquerque. Mi abuela, quemar el rastrojo. Mi abuela quemó el rastrojo. Quemar el rastrojo es cuando se queman los campos para que se renueve la tierra para volver a sembrar. Es un acto muy violento que destruye los minerales en la tierra, pero que ayuda a asegurar la cosecha. Las madres, ante ese fenómeno, hicieron algo parecido. Decidieron que harían un acto violento para poder asegurar la vida para el futuro. Mi abuela rechazó a mi abuelo cuando intentó volver con ella. Mi abuelo no quería abandonarla. Mi abuelo quería tener las dos mujeres, a su mujer en México y a su otra mujer en Estados Unidos. Mi abuela tuvo que romper con una serie de roles y de expectativas que ella misma tenía sobre su feminidad y sobre su experiencia como mujer. Ella amaba profundamente a mi abuelo. Ella quería una familia como la que tenía en el pueblo. Pero la realidad de la migración, la realidad de esta nueva vida que él estaba emprendiendo en los Estados Unidos, la hizo darse cuenta que esa realidad ya no era posible. Entonces rechazó a mi abuelo y la familia se quebró. Mi abuela cayó en una profunda tristeza, pero a la vez intentó, a través de un rompimiento, sacar a su familia adelante. Esta es mi abuela, mi madre y mi tía, con los vestidos que ella confeccionó para ellas el día de su primera comunión. Mi abuela fue costurera la mayor parte del tiempo y no podía atender a 8 hijos de los 10 que tenía que aún vivían con ella. A la derecha, estos son los abuelos de mi hermana, del hombre que me dio su apellido cuando mi padre decidió no reconocerme. Esa es la realidad idealizada de los pueblos, esas casas donde se vivía, donde creíamos que las familias funcionaban. Pero creo que la expresividad de esta imagen habla de esos roles de género, ¿no? Que de todos modos se reproducían en los pueblos. Entonces esa añoranza de lo que pudo haber sido también se desdibuja y como que pierde el sentido que alguna vez tuvo, porque no era ni ese mundo idílico. Entonces, la realidad de la migración es lidiar con eso idealizado que creíamos que era mejor y esto otro, esta realidad que hay que enfrentar en donde la identidad queda perdida, ¿no? Entonces hay que asirnos de lo que se pueda para no perdernos, ¿no? Y en este mundo industrializado, que es los Estados Unidos, donde los mexicanos particularmente son mano de obra barata, hay un constante afán de asirse de las tradiciones, ¿no? De esas tradiciones dejadas en Estados Unidos, dejadas atrás en México. Y entonces la vida rural se reproduce. Mi familia vive en las afueras de Albuquerque, en un lugar llamado Little Mexico. Son unos barrios de trailas en donde mis tíos tratan de conservar una granja y tratan de ceñirse todavía a la añorada vida rural de la cual provienen. Y luego está la realidad de los pueblos. Fui a conocer a mi padre, como lo especifico. La experiencia fue más
idealizada de lo que realmente, mucho menos significativa de lo que pudo haber sido o de lo que yo lo imaginaba. Conocí a este hombre que era completamente oblivious, le llaman en inglés, ¿no? Que nunca fue muy consciente realmente de cómo sus acciones repercutieran. Tiene 5 hijos en su familia, en su matrimonio, y tiene otros 4 hijos fuera del matrimonio. Y esa realidad de este hombre que nunca se hizo cargo de 4 hijos fuera del matrimonio me hacen pensar en otro eje transversal del proyecto, la masculinidad. Tener muchos hijos regados por todas partes era un símbolo de potencia, ¿sí? Los hombres han sido históricamente un tanto celebrados, ¿no? Por poder procrear muchos hijos. Y eso era lo que él era. En el juego de las potencias se entrecruzan elementos que en la realidad actual se vuelven bastante peligrosos. Ahora quisiera presentarles un video, pero me detengo por si tienen alguna duda hasta este momento. En el videíto que les quiero mostrar ya se explora un poquito más el tema de la masculinidad en torno al contexto actual. Y quisiera saber si en este momento tienen alguna duda, si algo sobre el proyecto no queda claro, para antes de... ¿O saben qué? Les muestro el video y luego ya hacemos esta pausa para terminar de presentar el proyecto y luego pasar a cómo este libro me ayudó a... ¿Cuánto tiempo tenemos, Antonieta? Es hasta las 3, entonces todavía hay tiempo. Ok, les muestro entonces el videíto, me dicen si se escucha. Espero que no se acaben trabajando ustedes ahí con los malos, ¿eh? ¿Se escucha? Sí. Si no, también tiene subtítulos en inglés. ¿Y lo pueden ver en grande? Sí. Muy bien. ¿O sí? Si hay la posibilidad. Sí, ya. Pues no sé, o sea, como que la sensación. Da curiosidad andar allí. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho la adrenalina y andar así como. Pero no. Andar en tus caravanas ahí. Ya no vámonos, así que. Fierro. ¿Y qué más les llama la atención de eso? Las armas, ¿no? ¿Sí te gustan? Sí. ¿Por qué? Estaría chido, andar. Sí, no, es tirar la pluma como el asesino. ¿Qué sentirías que es? No, es bien. Bien crecido, ¿no? ¿Me entiendes? Me repelan todos. ¿Y qué crees que obtendrías? No, pues muchos dicen que dinero. Pero pues ahorita no se sabe. ¿Y qué más aparte de eso? No, pues droga. Trocas. ¿Cómo? Trocas. Trocas también. Pues si ya de plano ya no voy a hacer nada en la vida, ya estoy de plano sin dinero así jodido, pues esa es la última alternativa de cualquiera. ¿Cuántos años tienes tú? 17. ¿Y tú? 16. ¿Qué es para ustedes ser hombre? Pues ser valiente, ¿no? Y tener dinero. Pues el hombre está caracterizado por ser más fuerte, por así decirlo, que la mujer. O sea, claro que la mujer también, no digo que no. Mucha gente dice que la mujer en la casa y el hombre trabajando. O sea, claro, no es cierto. Pero mucha gente así no lo caracteriza. Hacer tu propio imperio, ¿no? O sea, forjar tu familia y pues poder tener tus hijos creciendo al lado tuyo, ¿no? Y No, sí es lo que se sacrifica por la familia. Exacto. Ser el orgullo de la familia. ¿Y ustedes de qué manera les gustaría ser hombre? No trabajando derecho. Dinero limpio. Seguro, ahorita me dijiste otra cosa. Sí, pero estaría chido trabajar en eso, pero no, o sea, pues fácil, ¿ves? Pero pues tienes
dos alternativas ahí. Sí, porque te O te metes y encierran o te matan. porque una vez que entras, pues ya no puedes salir. Si te sales, te matan. No, pues no hay vuelta atrás. Bueno, ¿Cómo decías ahorita? ser valiente. ¿Por qué creen que se meten en esa lucha? Pues ahorita está de moda. Ah, ok, ¿cómo? Y pues, por ejemplo, ahorita pues aquí hay muchos chavos que tú conoces, por ejemplo, mira, como tú ahí en Juárez, yo a él lo conozco desde los 5 años. Y aquí, pues, mira, a Eva Marcos, en toca. O sea, un ejemplo, Es algo muy sorprendente ver a un amigo ahí en ese sentido. es algo, pues te da tristeza, Así como que si no lo respetas, como ahora lo van a respetar. pero, o sea, yo siento que si él un día se vuelve sicario, pues ya no le va a poder decir eso, güey. Una forma de obtener respeto. Y así como vos hijos. No sabemos exactamente la historia de cada uno, güey, pero pues sí, muchos lo hacen por el dinero. De morro, me vine para Sonora. De Durango, la emoción. ¿Quién la canta? Irlanda. Irlanda. ¿Qué más haces cuando el hambre está canita? ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama esa canción? Es muy morro. ¿Pero cómo se llama? Ay, no. Pues hasta ahí la presentación del proyecto, de los temas que aborda y que se entrecruzan. Si gustan, antes de pasar a lo de Cristina Rivera Garza, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda acerca del proyecto? Yo tengo una pregunta respecto a unas de las piezas que nos compartiste, que están en el capítulo 2, donde tienes varias imágenes como puestas. Me gustaría saber cómo la relación o cómo las conectaste. No sé, si quieres te comparto la pantalla o si gustas buscarla. ¿A cuál te refieres? ¿O descríbemela? Aquí. Ah, muy bien. Tienes varias así y me gustaría más como entender cuál es la narración o lo que nos estás tratando de decir entre ambas, porque son varias imágenes, ¿no? Ok. Para eso, para entender un poquito la lógica de cómo asocio las imágenes, incluso cómo tomé las imágenes, cómo enfoqué mi mirada durante el viaje, está en Cristina Rivera Garza. Ella proporcionó para mí esa metodología. Pero, a ver, si quieren, pues ya me paso entonces, aprovecho aquí para pasarme acá a Cristina. Ok. Cristina me proporcionó estrategias. Hay algo que yo menciono en mi semblanza y digo que parto de una postura decolonial. Perdón, me tomé una pastilla y ¿cómo se construye una mirada decolonial? Digamos, fuimos colonizados, no podemos volver a un antes.
La estrategia muchas veces es volver a los indigenismos, ¿no? A las culturas prehispánicas. Pero mi vínculo con las culturas prehispánicas es muy limitado. Yo vivo en el norte de México, en la frontera, y no quiero caer en apropiaciones culturales tampoco. Entonces, ¿cómo desarrollo un lenguaje decolonial? Entonces reviso a artistas fronterizas, mexicoamericanas, mexicanas, latinoamericanas, para tratar de entender cómo ellas han construido su lenguaje y usarlas como referencia, ¿no? Miradas femeninas también. Y Cristina, en su análisis de Rulfo, desdobla una serie de estrategias de las cuales yo partí en un primer momento de manera un tanto inconsciente, pero por eso la documentación es antes. Yo me leí este libro antes de hacer esos viajes, porque en uno se registran elementos de las lecturas que después en el ejercicio creativo, práctico, salen del inconsciente. Para mí, esa es una forma de crear desde lo intuitivo, no llevando un ejercicio una metodología sistemática, estructurada, como lo es la cultura occidental, como se estructura el pensamiento occidental, masculino, cientificista, sino desde una intuición, desde el tratar de guiar la mirada hacia las cosas que te llaman, que no sabes exactamente por qué, pero que te atraen y las buscas. Y entonces así es como fotografío, desde lo intuitivo. Cristina tiene formas muy claras de expresar esto. Les leo una partecita como de un resumen que yo tengo, que igual y se los puedo compartir. Es un mapa mental en el que trato de estructurar mis ideas y un poquito de manera más clara, pero que en un inicio están ahí de manera sueltas, ¿no? Al revisar a Rulfo, Cristina, y como herramienta de decolonización de la mirada, utiliza recursos narrativos presentes en Rulfo, como en El llano y llamas y en la misma fotografía de Rulfo. Primero, el efecto de extrañeza. Esta cosa que no sabes, que hoy te causa así como que una cosa rara. ¿Qué es eso? Y te atrae, y entonces, si yo siento ese efecto de extrañeza, lo fotografío. Realismo extremo del detalle. Flora, fauna, arquitectura, clima, se traducen en un lenguaje fotográfico. Entonces, trato de poner atención y les comparto ejemplos en detalles que ayuden a dar texturas y atmósferas, como aquí. ¿Sí? En una construcción del paisaje propio, dice Cristina. El paisaje es natural solo a medias. Lo que sucede entre el horizonte y la mirada, eso es el paisaje. Creo que así encontré esta imagen, buscando y diciendo, ¿qué paisaje es mío? ¿Qué paisaje es de este viaje que estoy haciendo? Y vi esto en un campo mientras pasaba por ahí y me sentí atraída a ella, me generó ese efecto de extrañeza. Fui y sin explicarlo todavía muy bien cómo hacía sentido dentro del proyecto, ¿me ven? Sí. Pensé que los había perdido. Y sin explicarme todavía cómo hacía sentido dentro del proyecto, me fui hacia la imagen. Y este es el paisaje, ¿no? Que terminó siendo mi propio paisaje de este viaje. Y es algo que Cristina analiza en Rulfo y que ella también construye. La ausencia de la línea anecdótica. No esperen ver una historia narrada de manera tradicional. No esperen ver punto A, punto B, punto C. Yo le di una estructura después de viaje, de puntos en el viaje, para darle cierta claridad al espectador y no encriptar tanto mi propia asociación de imágenes. Entonces,
esa ausencia anecdótica se puede sentir en elementos como estos. Como esto y esto. Yo no quiero narrarles una historia de punto A, B o C. Yo quiero compartirles glimpses, elementos que ayuden a que ustedes también vayan tejiendo algo desde sus propias historias, sin decirles, esta es la anécdota y así pasaron las cosas. ¿Sí? La fragmentación y ruptura de hilos narrativos, eso es la ausencia de línea anecdótica. Y es la forma de cómo escribe Cristina también. Si ustedes la leen, van a notar que hay momentos en los que narra algo de manera tradicionalmente narrativa y en otros momentos se detiene a explicar algo sobre algún elemento sensorial. Y eso lo hacen muchos escritores. Desde la literatura se construyen esos lenguajes también. Y yo trato de reproducirlos en la asociación que hago de mis imágenes. Y la abundancia de elementos sensoriales, ¿no? Que son esos que te ayudan como a sentir más que a ver algo, tratando de trascender un poquito el lenguaje fotográfico. Todos esos elementos los analiza Cristina aquí sobre la obra de Rulfo y yo los retomo para tratar de dar forma a mi propio lenguaje. Otro elemento que saqué fue el viaje desde el lugar del visitante, ¿no? Tratar de todo mostrarlo como de esta forma, por ejemplo, que Juan Preciado ve su realidad, este pueblo fantasmagórico que descubre, y lo fragmentado de sus encuentros con estos personajes que te ayudan a ti a ir tejiendo tu propia versión de esta historia. La narrativa registra lo visto, lo oído, y cito a Cristina, lo percibido sin narrar omniscientemente. Habrá que experimentar en carne propia el desconcierto, el miedo, el frío y todas sus experiencias. Habrá que hacer el viaje. Era importante hacer ese viaje y registrarlo desde mi experiencia, ¿no? Y otros elementos que yo ya, como les decía antes, en los que me baso, las estrategias técnicas ya no son directamente de Cristina, como la técnica de SLR, y por ejemplo yo quería omitir el gesto de la cámara de SLR. Yo no quería retratar a gente haciendo esto, porque no quería que pensaran que fuera fotoperiodista. Yo quería separarme de la corporalidad, así que implica hacer reportaje. Yo quería hacer algo más íntimo. La cámara que uso tiene un visor superior, entonces yo veía desde aquí, y la otra cámara pequeña, ay, no me acerqué las cámaras, perdón, es una camarita de bolsillo, de esas que usaba uno en la familia para registrar la vida familiar. ¿Sí? Y compilando estos objetos y elementos del archivo familiar. Gracias a todas esas estrategias, yo logro conformar, ¿no?, este proyecto. Y por ahí va, Antonieta, no sé si contesté tu pregunta, y aproveché al contestarla a hablar de cómo me sirvió este libro particularmente. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta de nuestros invitados? Hola Iris, gracias por conectarte. Iris es una artista fronteriza también, si luego gustan conocer su trabajo, aquí ahorita les pongo el link, pero también es una artista visual fronteriza con una mirada muy particular también. ¿Tendrán alguna duda, algún comentario que deseen hacer, alguna experiencia que deseen compartir de sus propias historias de migración o de familia? Y la paleta de colores que usas, tienes una gama muy particular en toda la colección que muestras, no solamente de los rojos, también hay azules y turquesas. ¿Cómo conformaste esa paleta?
Fue gracias a las estrategias que decidí usar. Usar la película infrarroja me generó esos colores violetas, magentas, como le explicaba antes, pero usar película de 35 milímetros, usé Porta, Kodak Porta, que genera esos magentas. El Kodak Porta genera esos magentas. Pero luego, en el pueblo, que se me acabó la película 35, compré unos rollos Kodak caducados desde hace años que generaron otras tonalidades. Porque yo lo que quería más bien era imitar esa variabilidad que tiene el archivo familiar. Nosotros nunca tenemos dos fotos iguales, ¿verdad? Es como que hay ¿cómo le dicen? Una capirotada de texturas, de colores que conforman el archivo familiar, y yo quería un poco reproducir eso con la camarita pequeña. Los demás colores son y me gusta que se confunda el archivo familiar con las fotos que yo tomé con la camarita. Eso pretendo, como hacerlas pasar por archivo familiar. Y creo que así es como se construyó la estética propia del proyecto, que tuvo sus dificultades a la hora de conjugarlas. Los colores de la infrarroja son tan fuertes, como tan chillantes, que yo no podía dejar una sola serie de puro rosa magenta chillante. Entonces, el archivo entró y ayuda a balancear un poco. Y creo que también ayuda a entrar en otra, no sé ustedes cómo lo sientan, si realmente les ayuda a transferir una experiencia distinta, si sienten una experiencia distinta con las infrarrojas que con el archivo. Y pues sí, así es como más o menos se conformó esa paleta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una. ¿Cómo empiezas a buscar, o sea, como el irte a un origen para empezar, en el caso de México, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría no saber sobre mi padre, porque a mí no me importa, pero sobre mis abuelos, o sea, como que de dónde, cuál es su origen de mis abuelos. Entonces, en México, ¿cómo empiezas? ¿Cuál es tu punto de partida para decir, aquí empieza? Pues creo que para mí fue bastante determinante porque mi padre vive en La Pinta. Yo era el único dato que sabía de él, porque yo no sabía nada de él. De hecho, le llegué medio de sorpresa y todo fue muy incómodo. Yo tampoco sentía mucho interés realmente en conocerlo, fíjese, pero decidí emprender el viaje porque yo sentía que, al menos desde la experiencia íntima, que no abordo mucho en el proyecto, yo sentía que tenía algo pendiente ahí. Era un sentimiento que yo tenía y que tenía como que resolverlo de alguna forma. Y creo que sí me ayudó mucho, me movió muchas cosas, tuvo sus implicaciones en mi psicología y demás. Este proyecto se va a convertir en un fotolibro. Estoy trabajando en un fotolibro donde siento que ya va a tomar una forma más concreta y donde va a haber entradas a esta experiencia íntima mía, donde el texto ya va a poder tener un espacio propio en el proyecto. El texto y la música tienen que conjugarse, ¿no? Para contar esa historia que no está tan evidente en las imágenes. Entonces, para mí fue evidente, pero hay una distinción. Por ejemplo, yo quería llegar al pueblo de mi madre primero, a Nicolás Bravo se llama. Pero estos territorios están en una frontera disputada. De este lado está La Pinta y los pueblos de mi padre. El pueblo de mi madre está del otro lado. Justo de este lado lo controla el cartel de Sinaloa y de este lado lo controla el cartel de Juárez. Entonces, cruzar esa frontera tiene repercusiones para mi familia viviendo de este lado, porque la gente de este lado no es bien aceptada acá y los riesgos son más que evidentes. Y yo sabía que yo quería hacer un proyecto íntimo, que no me interesa como jugar, arriesgar nada, ni sobre todo no arriesgar mi integridad física. Y el pueblo de mi madre se quedó como ese lugar inalcanzable.
que en el libro yo quisiera darle su lugar y decir de qué manera está la ausencia de ese pueblo, o sea, darle importancia a esa ausencia, porque es importante la razón por la que está ausente, ¿no? Para mí es la forma de encontrar un origen, pero también yo no empecé mi viaje en La Pinta, yo la empecé en Estados Unidos primero, allá con Pili Archivo y demás. Hice 3 viajes, uno a Colorado, uno a Albuquerque, luego fui a La Pinta y luego volví a ir a Albuquerque, porque mi tía me sacó unas fotos que no me había enseñado en el primer viaje y ahí voy, que es de donde salen estas fotos de archivo antiguísimas de mis bisabuelos y de mis abuelas. Y así fue estar, por eso menciono que son varios viajes, y tampoco hay un orden, ¿sí? Porque también habría que cuestionar esa noción del origen, o sea, ¿dónde está el origen realmente? ¿Verdad? Y pues sí, yo creo que cada quien podemos partir desde algún lugar, pero no necesariamente, creo que está en nosotros definir cuál es el origen, dependiendo de nuestra propia identidad. No sé si di respuesta a su pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces, muchísimas gracias, Alejandra, por presentar tu proyecto a todos nosotros. Un gran placer compartir el trabajo de... Perdón, Ok. Una disculpa, es que están empezando ya con en la siguiente mesa. Entonces, muchas gracias a todos por asistir. Si tienen alguna pregunta o quisieran explorar y conocer más el trabajo de Alejandra, pueden hacerlo en la página que ella compartió en el chat. Yo voy a seguir compartiendo el artículo que hicimos juntas en colaboración. Y pues gracias por asistir a todos. Gracias a todos.